Un voluntario, por favor, que trabaje en la puerta. Qué tremendo esto. ¿Cuántas veces Dios ha hablado en nuestra vida? Me gozaba de ver esta mañana a todos los que han llegado con esta lluvia. No ha habido impedimento para llegar a buscar la bendición en la casa del Señor. ¿Se agradará a Dios de eso? De nuestras vidas. Nos ayude en esta mañana y nos pueda bendecir, pueda fortalecernos. De verdad que durante estos días he meditado mucho y hemos conversado mucho en mi hogar con mi esposa, con mi hermano Cristian, con mi hermana Nicole, sobre lo que está aconteciendo y sobre, principalmente, quiero decirles en el nombre del Señor, sobre la vida del apóstol Pablo, que ha calado tan profundo en mi corazón de cada día de saber más cosas. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Ya les voy a ir contando. Busque en su Biblia, en su Nuevo Testamento, en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Anoche o el día de ayer quedamos los que fuimos con un corazón rebosando en nuestro corazón, en nuestra vida. Precioso todo lo que te hizo. Guinda de la torta fue el mensaje de la noche. El hermano predicador, que era un hermano, usó un término que me quedó dando vuelta y habló de ser monofuncional y multifuncional. Y meditando en la vida de cada uno de nosotros, yo meditando en mi vida, me he dado cuenta que por muchos años he sido monofuncional, enfocado en mis propios problemas, en mis propias dificultades. Y eso nos pasa mucho. Así que el Señor nos bendiga en esta mañana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Si usted lo ha encontrado, nos ponemos de pie en respeto, en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras esta mañana y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto
de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien le presente, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Que Dios añada bendición de su palabra. Amén. Dios nos bendiga. No sé, algo me pasa esta mañana, de verdad. Encuentro que igual leí no como corresponde la palabra del Señor. Pero el Señor nos ayude en esta mañana. Dios pueda bendecirnos. Somos sus hijos. Le hablaba de la vida del apóstol Pablo. Pablo escribió esta carta, ¿no es cierto? Antes de esta escribió Primera de Tesalonicenses, donde él siempre, ¿no es cierto?, corrigió la iglesia, siempre levantó la iglesia, siempre animó la iglesia, siempre él estuvo atento a todo lo que acontecía. La presentación que hizo Pablo desde la primera, ¿no es cierto?, carta que escribió a los tesalonicenses, cuando él habló, ¿no es cierto?, de la resurrección de los salvos que habían muerto y del arrebatamiento, ellos pensaron que el día del Señor ya había llegado. Por eso que rápidamente tuvo que escribir esta segunda carta. ¿Por qué? Porque el apóstol o el hombre que el Señor había escogido, ¿no es cierto?, tuvo mucha visión del final de los tiempos. Él estaba muy claro en todo lo que Dios le había ordenado, Jesucristo le había ordenado. Él tuvo un encuentro con Jesucristo. Recordemos nosotros que los discípulos o los apóstoles, algunos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos y todo, ¿no es cierto?, personas que eran del pueblo, pero el apóstol Pablo era un erudito en la ley, un estudioso de la ley, y Dios lo escogió para el servicio de Dios. Por eso que él tenía tanta convicción y siempre, a pesar de todas las adversidades que él vivió, a pesar de todo lo que a él le tocó vivir, el encarcelamiento, ¿no es cierto?, fue perseguido, fue tratado de la peor manera, él nunca cambió de convicción, nunca. Él siempre tuvo claro, tuvo siempre su norte, ¿no es cierto?, definido, el encuentro que tuvo con el Maestro. Comienza la palabra del Señor hablándonos en esta mañana y nos da una advertencia y hablándonos, ¿no es cierto?, de lo que está aconteciendo y de lo que está por venir. Nos habla la palabra del Señor. La iglesia hoy día tiene que estar preparada, la iglesia hoy día tiene que saber, ¿no es cierto?, qué es lo que está aconteciendo mediante lo que dice la Escritura. La iglesia, nunca se olvide, somos nosotros. Hoy la iglesia flotante, porque hay una iglesia flotante que anda buscando de iglesia en iglesia, buscando, ¿no es cierto?, sentirse bien, sentirse cómodo. Y ya no estamos en los tiempos de andar de iglesia en iglesia. Cristo viene pronto, viene a buscar su pueblo. Cristo, ¿no es cierto?, estamos a las puertas de que esto acontezca. Más de 2000 años se está predicando, más de 2000 años se está anunciando, ¿no es cierto?, la venida de nuestro Salvador Jesucristo, de nuestro Dios. Él es nuestro Dios, Jesucristo, ¿no es cierto? Él se encarnó en hombre para venir a hacer lo que tuvo que hacer por nosotros. Y en el momento, ¿no es cierto?, que Él fue crucificado, en el momento que Él, ¿no es cierto?, dio su vida en el Calvario de la cruz, se abre la era de la iglesia o el tiempo de la iglesia que somos nosotros. Se nos abrieron las puertas, se nos abrió, ¿no es cierto?, esta bendición de poder hoy día reconocerlo a Él como nuestro único y personal Salvador. La Escritura habla, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y gloria a Dios por eso, porque nos dio la oportunidad a nosotros hoy día de poder conocer a este Cristo maravilloso, poder conocer al Salvador del mundo, poder conocer a aquel que nos rescató. Estando nosotros destituidos de la gloria de Dios, Él viene,
¿no es cierto?, paga el rescate en el Calvario de la cruz, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha dado nueva criatura, nos ha ayudado, nos ha bendecido y ahí hoy día nos está hablando por intermedio de la palabra de Dios. Dios nos bendiga en esta mañana. ¿Por qué no me encienden esas luces cuando está el mensaje? Tiene que estar encendida. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y el Señor nos ayude. Amén. Nos pueda bendecir en esta mañana y podamos comprender los propósitos de Dios, los propósitos que Dios tiene con nosotros. Anoche nos gozábamos, o el día de ayer nos gozábamos en la presencia de Dios. Pero esa misma presencia de Dios que estaba en ese lugar, hoy día está en esta mañana en este lugar. Es por eso que nosotros hemos llegado en esta mañana con un solo objetivo, de poder sentir, ¿no es cierto?, el amor de Dios, la caricia de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando dificultades? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando momentos difíciles? Gloria al Señor. Momentos difíciles en la vida de nuestra vida. Pero ahí está el Señor para hablarnos por intermedio. Y en esta mañana nos habla por intermedio de Pablo. ¿Sabe? Hay un video que anda dando vuelta, que es muy cortito, dura, no sé, un minuto durará. Y yo lo he escuchado, y lo he escuchado con mi esposa. El otro día estuve en la noche cuando me acosté, lo escuché como 1 hora. Y dice exactamente lo mismo, solo lo mismo, no hay nada más. La única frase que nos habla y que nos dice, y nos habla del amor de Dios. Gloria al Señor. Y alguien le pregunta, pero ¿cómo puede haber amor en este mundo? ¿Cómo puede haber amor? Gloria al Señor, si ya el amor no existe, pero ¿cómo podemos negarnos? Le dice él, si Cristo no se negó a morir en el Calvario de la cruz por esta humanidad. Y comienza a darle a entender, ¿no es cierto?, que el amor es sufrido. Y comienza a decirle, ¿no es cierto?, no tiene envidia, no sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ese es el amor que Dios nos ha entregado en esta mañana, para poder ir entendiendo el mensaje que vamos a entregar en esta mañana. Cuando uno tiene el amor de Dios, es capaz de soportar todas las aflicciones, todo lo que se nos venga. Cuando está el amor de Dios en nuestro corazón, ¿no es cierto?, no hay nada que nos saque de la visión que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Cuando Dios, ¿no es cierto?, comienza a hablarnos y comienza a enseñarnos, comienza a educarnos. Porque lo que hace Dios por intermedio de su palabra nos educa para que nosotros aprendamos. Y la palabra de Dios no es solamente para escucharla, la palabra de Dios es para ponerla en práctica, para que haga obra en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es una palabra de restauración. Comienza el Señor a restaurarnos, comienza a restaurar, ¿no es cierto?, el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Hay enfermedades, hay aflicciones muchas veces, ¿no es cierto?, pero es tan grande el amor de Dios que hemos aprendido a soportar todo lo que se nos venga. Hoy en la mañana conversaba muy temprano con el hermano Marco y me decía, mi pastor, me decía, nosotros tenemos una lucha diaria con Satanás todos los días, y eso yo le dije va a ser, ¿no es cierto?, hasta que nosotros partamos del escenario de esta tierra, toda la vida, todo el tiempo lo vamos a tener, porque Él es nuestro rival, porque Él no está conforme de que hoy día, ¿no es cierto?, este coro esté adorando al Señor y nosotros vengamos a adorar al Señor, no está conforme. Por eso que la iglesia que Pablo fundó no fue solo una, fueron muchas iglesias que él levantó, muchas iglesias. Y comienza, ¿no es cierto?, diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, ¿no es cierto?, y habla, ¿no es cierto?, de nuestra reunión con Él. ¿Cuándo será eso? Una gran interrogante, que a lo mejor en ese tiempo no lo entendieron. Pero la palabra del Señor nos habla de que la venida, ¿no es cierto?, será cuando venga Cristo en las nubes, ¿no es cierto?, y salgamos al encuentro con Él. Será cuando comience, ¿no es cierto?, la última semana del profeta Daniel. Ahí será, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor, nos habla por intermedio también en el capítulo anterior de los versículos de la palabra del Señor. Y es tan maravilloso poder comprender la palabra de Dios. Ya se los voy a leer. Yo quiero que usted vaya entendiendo que nosotros estamos en el escenario de esta tierra y hemos llegado al conocimiento pleno de la palabra de Dios, de poder
hoy día reconocernos como cristianos, como seguidores de Cristo, que somos evangélicos, que somos, ¿no es cierto?, de aquel que nos llamó, aquel que pagó el precio, y hoy día nosotros podemos servirle. Y hoy día Él nos trajo a este lugar. Hoy día Él nos ha traído a este lugar. Y la preocupación, ¿no es cierto?, de Pablo de aquel tiempo es que la iglesia no puede ser una iglesia flotante. No puede ser una iglesia que ande de lugar en lugar, porque Cristo viene pronto y Él tiene que encontrarnos bien fundamentados, ¿no es cierto?, en el caminar que Él nos ha trazado. Qué hermoso es esto, qué maravilloso es poder comprender el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. En la epístola de Pablo, ¿no es cierto?, en la epístola hace énfasis en el glorioso regreso de Cristo. Lo habla aquí, ¿no es cierto?, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Habla la palabra del Señor y habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No está Él hablando, miren, le hablaban aquí el tiempo a todos los que Él les predicó la palabra, todas las cartas. ¿Y saben lo que más me llama la atención? Que Pablo, aún estando en la cárcel, siguió escribiendo, siguió animando. Aún estando en las peores condiciones, siempre hubo una palabra de ánimo para los demás. Eso hace un hombre de Dios, una mujer de Dios, que a pesar de nuestras peores circunstancias que nosotros podamos estar, tenemos que tener una palabra de aliento para los demás. Y hoy día nosotros necesitamos esta palabra de aliento. Pablo la dio hace miles de años atrás, pero hoy día también nos reconforta a nosotros, nuestro corazón, nuestra vida. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que él, ¿no es cierto?, tenía una visión mucho más allá. La gente se confundía, la gente venía, ¿no es cierto?, cualquier pelafustán, perdone que se lo diga así, ¿no es cierto?, a hablarle bonito, a hablarle lindo, ¿no es cierto?, y salían corriendo detrás de ellos. Cuando el Señor quiere que nosotros tengamos solidez, si Él nos ha enseñado en su palabra, si Él nos ha ministrado por intermedio de su palabra, si Él nos ha dicho que tenemos que permanecer fieles hasta el fin, hasta la venida del Señor, y aún aunque partamos, ¿no es cierto?, y somos fieles, un día saldremos al encuentro de Él. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Él insiste en el día del Señor. Él insistía y le decía, pero no, aún no ha llegado. Porque en la primera carta ellos pensaron de que ya el día del Señor había llegado y no ha llegado, falta. En aquel tiempo faltaba mucho, pero hoy día estamos a las puertas de la venida del Señor. Todo lo que está aconteciendo a nivel global, mundial, nosotros nos estamos dando cuenta de que está siendo todo preparado para el anticristo. Todo está siendo preparado. Todo lo que está aconteciendo. Y aún la iglesia permanece dormida. Aún la iglesia permanece muy quieta, muy reposada. Y muchos hermanos andan de iglesia en iglesia. No gusta esta, no gusta allá. Pero sabe, amado hermano, lo importante de todo esto es que todos tenemos que pedir al Señor discernimiento espiritual. Siempre se lo hemos enseñado en este lugar. Pida discernimiento espiritual. Cuando nosotros tenemos discernimiento espiritual en nuestra vida y el Señor nos comienza a dar discernimiento, nada nos va a apartar del amor de Cristo. Nada ni nadie nos va a engañar. Nadie. Quiero decirte que aunque esta mañana estés tranquilo, escuchando, ¿no es cierto?, este sermón o esta palabra, hay alguien que te quiere hacer la vida a cuadro. Hay alguien que está, ¿no es cierto?, ahí hablándote al oído. Será así y comienza a ponernos, ¿no es cierto?, la duda en nuestro corazón, comienza a poner duda en nuestra vida, en nuestro pensamiento. Muchas veces hasta cuestionamos la palabra del Señor. Y cuando nosotros comenzamos a entender, cuando el Pablo, ¿no es cierto?, le habla a los de Tesalonicenses y les dice
pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando, ¿no es cierto?, el día en que tengamos que salir al encuentro con Él. Y nos está advirtiendo, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Nos está advirtiendo, nadie puede cambiar nuestro pensamiento, nadie nos puede venir a decir, no, mira, ¿sabes qué? Mira, allá hay un avivamiento, allá hay otro avivamiento y andamos buscando de iglesia en iglesia. Nadie lo cambia a usted de su manera de pensar. Si usted creyó en Jesucristo, abrió las puertas de su corazón para recibirle a Él como su único y personal Salvador, permanezca fiel a Cristo, aquel que lo llamó. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Y comienza, ¿no es cierto?, diciendo que nadie nos cambie o fácilmente, o no dejéis mover fácilmente de nuestro modo de vivir, sino y no os conturbéis, dice, por intermedio de la palabra, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nos está advirtiendo la palabra esta mañana. No podemos nosotros comenzar a buscar nuevos horizontes si la venida del Señor está cerca. Mientras buscan nuevos horizontes puede venir la venida del Señor y nos quedamos. Por eso la palabra del Señor nos está recordando, ¿no es cierto?, que estamos viviendo a lo mejor un tiempo de pretribulación, estamos viviendo, ¿no es cierto?, enfermedades, estamos viviendo problemas, dificultades, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo, ¿no es cierto?, tiempos de apostasía. La apostasía es apartarse de Dios, dejar lo que teníamos, en lo que creímos, ¿no es cierto? Y muchos se vuelven, ¿no es cierto?, a la apostasía, ¿no es cierto?, volviéndose a las fábulas de este mundo. Y desde ese entonces está sucediendo, no es que solo suceda ahora, siempre ha sucedido. Por eso Pablo escribió, ¿no es cierto?, esta carta advirtiendo, hablándonos. Queremos regocijarnos en el Señor. Queremos vivir tiempos maravillosos. Yo le decía a mi esposa anoche, ¿sabes? Es tanto lo que tengo yo lleno mi corazón, y se lo dije anoche, antenoche, que quiero conocer mucho más de la vida, ¿no es cierto?, de este hombre que nunca volvió atrás. Quiero conocer de Cristo, es lo más maravilloso, lo más hermoso, conocer de Dios. Pero conocer, ¿no es cierto?, la vida, cómo fue transformado este hombre, siendo, ¿no es cierto?, un erudito en la ley, conociendo, ¿no es cierto?, teniendo cartas para poder ir en contra de los cristianos, le sale Cristo al encuentro y tiene un cambio radical. Y es lo que no nos ha sucedido a nosotros, que somos fluctuantes. No nos ha sucedido en nuestra vida. Nos cuesta, hablaba el varón anoche, ¿no es cierto? Nos hemos convertido, y me gustó mucho esta frase, nos hemos convertido en monofuncionales, porque hemos expuesto, ¿no es cierto?, nuestros problemas primero, ¿no es cierto?, antes que a Dios. Y es lo que nos hizo el apóstol Pablo. Él estuvo siempre centrado en la visión que Dios le dio. Él era multifuncional, él, ¿no es cierto?, tenía montones de problemas, estaba encarcelado, fue perseguido, fue tratado mal, fue tratado de la peor manera, pero él nunca desvió su pensamiento de lo cual el Señor le había encargado. Y es lo que Dios quiere de nosotros hoy día. Que a pesar de las dificultades que nosotros podamos tener, a pesar que a lo mejor el hermano no soy moneda de oro para caerle bien, a lo mejor, ¿no es cierto?, no me saluda, a lo mejor en la iglesia no me toman en cuenta, a lo mejor esto, y comienzan, ¿no es cierto?, a hablar, porque el enemigo es muy puerco, como dice una hermana aquí. Y te va a poner tantas cosas en tu mente si tú se lo permites. Por eso el Señor nos habla, ¿no es cierto?, y nos ha enseñado que tenemos que ponernos, ¿qué?, el yelmo de la salvación para proteger nuestra mente, porque las mayores batallas se lideran en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y hoy necesitamos más de Dios. Hoy necesitamos ese amor. Si yo amo a Dios, si yo aprendo, ¿no es cierto?, como dice 1 Corintios 13, aprendo, ¿no es cierto?, que el amor es sufrido, que el amor no tiene envidia, que no se goza de la injusticia. Si yo aprendo todo lo referente al amor, aprendo a amar a mis hermanos, aprendo a amar a Dios, aprendo a amar, ¿no es cierto?, la obra maravillosa que Dios nos ha encomendado. Cuando nos habla por intermedio de la palabra, nos dice, gloria al Señor, que tenemos que cuidarnos, que debemos de guardarnos.
el consejo de esta mañana, ¿no es cierto? Que nosotros no podemos cavilar en dos pensamientos. Si Dios te trajo a este lugar, permanece en este lugar. Si puedes predicar la palabra del Señor, hay cuántos allá afuera, cuántos. Mire, desde que se levantó esta obra en este lugar, desde que se levantó, nosotros comenzamos muy poquito en este lugar. Y ahora a lo mejor usted mirará alrededor, si somos pocos, pero los que hay yo quiero que sean sólidos. Prefiero llegar con pocos al cielo, ¿no es cierto?, que tener una multitud que no conozca al Señor. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Nadie, dice el versículo número 3, nadie os engañe de ninguna manera. Que nadie nos engañe, nadie puede engañarnos, ¿no es cierto? Porque sabemos, ¿no es cierto?, que a pesar, ¿no es cierto?, que viene ha estado la apostasía se puede significar también el alejamiento, ¿no es cierto?, el alejamiento de Dios, el alejamiento de apartarse de Dios, ¿no es cierto?, alejarse de lo que el Señor te ha enseñado, alejarse de lo que Dios te ha entregado. Dios ha entregado dones, te ha entregado talentos, te ha entregado herramientas para trabajar en la obra maravillosa del Señor. Y muchas veces nuestros propios problemas nos han apartado de la visión de Dios. Me gozaba el día de ayer escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Ese varón tenía una petición en su corazón, como muchos de nosotros. Tenemos peticiones. Tal vez la petición suya es que sus hijos vuelvan a la casa del Señor, que su familia vuelva a la casa del Señor. Tal vez es recibir sanidad en su vida, en su cuerpo físico. No sé, no conozco la petición que usted tenga. Pero llegará el día en que la respuesta de Dios llegará a nuestras vidas, si somos fieles al Señor. Por eso debemos de guardarnos, que nadie nos engañe de ninguna manera. Nadie nos puede engañar. Porque no vendrá, gloria al Señor, el Señor no vendrá sin que antes llegue la apostasía. Así lo dice la palabra del Señor. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando del anticristo. Y ya suena que está pronto. Mire, todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, la agenda 2030 que ahí se está preparando, todos los multimillonarios del mundo están arreglando este mundo para que toda la clase pobre, como se puede decir, desaparezca. Todo se está arreglando para abrir las puertas para el anticristo, que vendrá con el falso profeta que también engañará a la iglesia. Por eso, discernimiento espiritual, iglesia. Discernimiento espiritual, ore. Cuando usted ore al Señor, pídale discernimiento espiritual. Pídale, ruéguele al Señor que le dé discernimiento espiritual, porque no es poca cosa lo que el Señor nos ha ofrecido. Él nos ha dado, Él nos ha ofrecido la salvación de nuestra alma, y eso es lo que tiene que prevalecer. No podemos llevar una vida, ¿no es cierto?, a nuestra manera de vivir, ¿no es cierto?, con un pie dentro de la iglesia y la otra, ¿no es cierto?, mirando el mundo. El mundo está malo, está perverso. El enemigo lo único que quiere es destruir tu vida espiritual. Como muchos que han pasado por este lugar, como muchos que pasan dentro de no solo esta iglesia, de las iglesias, y se han quedado pegados ahí, no pueden volver. Por eso oremos por nuestros hijos, oremos por nuestra familia, oremos, pidámosle al Señor, reclamémoselo al Señor, porque ya estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Y la palabra del Señor nos habla esta mañana, que viene el hombre de pecado, ya está próximo. Y esto no es una fábula, no es un cuento, no es algo que va a acontecer. El otro día el hermano Cristian me mostraba. Usted escuchó, ¿no es cierto?, de que vino un rayo y destruyó muchas casas. En Hawái destruyó, ¿no es cierto? Y eso le dan
credibilidad a cosas que están en los cielos y son el propio hombre que está destruyendo. ¿No es cierto? Para que cuando sea el arrebatamiento, cuando la iglesia se vaya, diga, vinieron los extraterrestres y confundan a la gente. Confundan a la gente. Hablamos del arrebatamiento, ¿no es cierto? Hablamos de la tribulación, de todo lo que se va a vivir, de todo. Yo no sé si usted está dispuesto a basar en la tribulación. La iglesia no la pasa. La iglesia va a ser arrebatada. Pero tenemos que estar preparados. Es solo eso. Estar preparados para irnos con el Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. ¿No es cierto? Dice que el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Todo lo que provenga de Dios a él no le gusta y se opone. Por eso hoy día el Señor nos está hablando. Le habló, ¿no es cierto?, Pablo a los tesalonicenses, le habló Pablo en aquellos tiempos, en aquellos años, nos sigue hablando por intermedio de la palabra. Iglesia, prepárate para irte con el Señor. Preparémonos para irnos con el Señor. No podemos ya seguir, ¿no es cierto?, preocupados de que queremos tener cosas mejores. Mire, pero tampoco nos equivoquemos. Me acuerdo yo antes del año 2000 nos hablaban de que Cristo venía. Para el año 2000 venía Cristo. Y a muchos, yo soy de los años 70 que llegué a la casa del Señor, a la iglesia, y nos hablaron, ¿no es cierto? Y les hablaron a la juventud que ya no estudiaran. Muchos les dijeron no estudien porque Cristo viene el año 2000. Y salimos una generación que hicimos caso y no estudiamos. Sí, es verdad. Llegó el año 2000 y no pasó porque el día ni la hora nadie sabe. Lo único que sabemos, ¿no es cierto?, que en este tiempo, en esta fecha que hemos escuchado, ¿no es cierto?, en las noticias, vemos que hay rumores de guerra, hay tantas cosas, hay tantos preparativos para poder recibir, ¿no es cierto?, al inicuo. ¿No es cierto? Hay tantos preparativos de recibir a aquel que se opondrá todo lo que se llame Dios, todo, y todo lo que se llame Dios es en la iglesia. Se pone en contra de la iglesia. Que no se haga lo que ellos van a establecer. Por eso hoy es cuando tenemos que nosotros tener una buena relación con el Señor. ¿Partiremos cuándo? ¿No es cierto? Un año más, 2 años más, nosotros a lo mejor nos vamos a ir antes. Y si nos vamos antes, no importa. Porque cuando venga Cristo, dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No es cierto? Y luego los que hayamos quedado, dice, nos iremos, volaremos como paloma al palomar al encuentro con el amado. Pero eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Cuál es la posición que yo tengo hoy día? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo anhelo en mi corazón? ¿De seguir como estoy? ¿De llevar la vida que llevo? ¿O buscar mucho más del Señor? De entender que el amor de Dios, ¿no es cierto?, hay que pasar muchas situaciones adversas, que a pesar que he sufrido, ¿no es cierto?, el amor no es jactancioso, ¿no es cierto?, que el amor no se goza de la injusticia, de no alegrarnos, ¿no es cierto?, por lo que está pasando en el mundo, no alegrarnos porque en tal o cual iglesia fue quemada, o pasó esto otro, no, porque esto no es a río revuelto, ganancia de pescador. No es así la obra de Dios. Tenemos que comenzar a amarnos los unos a los otros. ¿No es cierto? Estamos sufriendo. Me llamaba mi hermana María el otro día, estaba muy mal, muy enferma. Gloria al Señor. Y a la iglesia se le ha pedido que ore por nuestra hermana. No sé si la iglesia está orando por la hermana. Tenemos que orar los unos por los otros. Cristo viene pronto. Y Él sabe nuestros hechos, sabe nuestras actitudes. Él nos conoce. Él está hablando fuertemente a nuestras vidas. Anoche nos gozaban porque el Señor nos habló fuerte y claro a los hombres, a los jefes de hogar en ese lugar. Pronto vendrá, ¿no es cierto?, el evento de las mujeres donde también el Señor le hablará fuerte y claro a las damas. Porque el Señor está hablando a su pueblo, está, ¿no es cierto?, juntando a su pueblo. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, tan complejos. Hoy día tenemos a alguien que nos defiende a nosotros. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo de Dios.
Es Él el que está intercediendo. Él es Él, ¿no es cierto?, el que tiene detenido todo el plan diabólico todavía. Pero llegará el día en que Él será retirado junto a la iglesia. Y entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes. Van a tener 3 años y medio de bonanza, muy lindo. Pero nosotros ya estaremos en la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude a ser fieles. Que Dios nos ayude a nosotros como hijos del Señor a seguir buscando el rostro del Señor, seguir preparándonos para irnos con el Señor. Si nos vamos hoy, nos vamos mañana, nos vamos pasado, ¿no es cierto? Que nuestro pensamiento sea el mismo. De amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios. Hermano, hermana, comienza a amar a Dios. Comienza a que Dios tiene que ser en primer lugar en tu vida. No le des lugar a los problemas que tú tienes. No le des lugar, ¿no es cierto?, a las dificultades que tú tienes en este mundo. No le des lugar a eso. Todos esos pasajeros, pero Dios, gloria al Señor, será por la eternidad. Si estamos con Él, nos vamos con Él, será por una eternidad. Por eso hoy día el Señor nos está advirtiendo, no puede venir, ¿no es cierto?, el anticristo, ¿no es cierto?, hasta que el Espíritu Santo sea retirado junto a la iglesia. Porque Él hoy día no tiene ninguna autoridad, pero sí la globalización mundial le está preparando el camino. Pero nosotros como iglesia no vamos a ver tiempos mejores en el mundo. ¿No es cierto? ¿Qué dijimos el otro día cuando quemaron nuestra iglesia allá en el sur? Oh, pobrecitos los hermanos, qué pena. Y fue a lo mejor el comentario de muchos. Pero ¿y si nos tocara a nosotros? Si nos tocara, ¿no es cierto?, vivir tiempos difíciles, complejos. De diferentes maneras nos va a tocar vivir. Y nos ha tocado vivir, a lo mejor hemos vivido una pretribulación en nuestra vida que hemos llevado en este mundo. Pero ya viene, ¿no es cierto?, la recompensa para todos nosotros. Cristo viene y viene pronto, iglesia. Cristo viene y viene pronto. Sigamos mirando el blanco perfecto que es Cristo por sobre todas las cosas. Todo lo que hablaba el apóstol era para estos tiempos. La manifestación que viene, ¿no es cierto?, en contra de todo lo que ha sido establecido, ¿no es cierto?, por Dios. Nosotros tenemos que estar atentos. Oremos por la familia, oremos por nuestros hijos, oremos. No dejemos de orar, no dejemos de pedirle al Señor, ¿no es cierto?, aunque que nos llevemos horas y horas orando. Hubo un varón de Dios que lo invitaban a orar y cuando la gente, ¿no es cierto?, los pastores o los hermanos lo invitaban a orar, después se arrepentían de haberlo invitado a orar. Porque le decía, ya hermano, usted ore primero, pasaba 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 1 día, 2 días orando. Que fue un gran hombre de Dios que llevó el mensaje de Jesucristo por todos los lugares, que fue Yeye Ávila. Y nosotros oramos, ¿no es cierto?, cuando nos invitan a orar, nos cansamos de orar 20 minutos, 10 minutos. Nos cansamos, porque así estamos. Nosotros deberíamos ser una iglesia de oración. Una iglesia de oración. Cuando hablo de iglesia no hablo de estructura, somos nosotros la iglesia. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración, de clamor al Señor. La única manera que podamos ganar las batallas espirituales es a través de la oración, a través del clamor. Es la única forma que nosotros tenemos, la única herramienta que el Señor nos ha dado. Él nos ha dado autoridad, Él nos ha dado poder, Él nos ha dado dominio propio y podemos hacerlo. Que muchas veces el cansancio nos gana, que el sueño nos gana. Y aunque nos quedemos dormidos orando, con eso igual agradamos a Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que el Señor nos ayude. Recuerde que esta palabra que el Señor nos ha hablado es, ¿no es cierto?, nos recuerda el hombre de Dios, el apóstol Pablo, el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Sigamos creciendo, sigamos avanzando, sigamos luchando por nuestra salvación. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. No es solo decirlo, es vivirlo. Es poder vivir en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude en esta mañana y nos pueda fortalecer en nuestra vida espiritual. Que Dios renueve nuestras fuerzas para seguir luchando. Estamos cansados, estamos agotados, pero Él renovará nuestra fuerza en esta mañana. Que Dios nos bendiga.
Que el Señor nos ayude. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por lo que Él nos entregará esta mañana y Él nos pueda bendecir en este día maravilloso que el Señor nos ha dado. El día del Señor vendrá, el día del Señor vendrá y no lo tengamos por tardanza, vendrá pronto a buscar su pueblo, a buscar sus hijos. Por eso ore por sus hijos, ore por su descendencia, pídale a Dios que los traiga, pídale a Dios que puedan despertar, que le saque la venda de sus ojos, para que ellos puedan venir y volverse al Señor. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, Él, gloria al Señor, se volverá a nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque, Señor amado, estos varones nos dejaron la vara muy alta, Señor, a nosotros, Señor. Hoy, Padre mío, pedimos que usted nos ayude, Señor. Sin usted no podemos hacer nada. Sin usted, Señor, es difícil, Señor, pelear esta buena batalla de la fe, Padre. Ayúdanos, Padre mío, para poder seguir avanzando, seguir creciendo, Señor, en el entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor. Sabemos que vendrá pronto el hombre de pecado, el inicuo, Señor. Amado Dios, a aquel que se opone a todo lo que se llame Dios, Señor. Pero más grande, Señor, es el Espíritu Santo que en este tiempo nos está gobernando, nos está ayudando, Señor. Padre, gracias por lo que usted seguirá haciendo, Señor, en medio de lo que nos ha tocado vivir, nos ha tocado luchar, Padre. Gracias porque tú eres el Dios de la gloria, tú eres el que nos rescató, el que pagó el precio, Señor, por la iglesia, el que pagó el precio, Señor, por todos nosotros, Señor. Permita, Padre, que podamos, Señor, amado Dios, alcanzar victoria, Señor, que a pesar de nuestras imperfecciones, las dificultades que podamos tener, Señor amado, podamos, Señor, amado Dios, terminar nuestra carrera en victoria, Padre, por amor y por misericordia. Agradecido, Señor, por todo lo que usted seguirá haciendo en nuestra vida, Señor. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos porque eres el Dios de la gloria, Padre, porque eres el Dios maravilloso, Señor. Hoy esta palabra es para nosotros, hoy esta palabra es para que podamos vivirla, Señor. Amado Dios, anunciamos la grata nueva de salvación, anunciamos, Señor, la venida de Cristo, anunciamos, preparamos la iglesia, Señor, pero danos discernimiento espiritual, Señor. Necesitamos entender, necesitamos comprender, Señor, los propósitos, Señor, amado Dios, que están aconteciendo a nuestro alrededor, Padre. Cada día, Señor, ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti, mi Dios bendito. Gracias, Señor, por lo que usted seguirá haciendo, Señor. Señor, tu palabra, Señor, que haga vida en el corazón de cada uno de nosotros. No permitas que venga el engañador, Señor, sobre su pueblo, sobre sus hijos, Señor, y engañe la iglesia, Padre, por amor y por misericordia. Gracias, mi Dios, por todo. Rogamos en esta hora tu bendición, Señor, y esta palabra sea sellada en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo, Señor, rogando tu bendición a través de Cristo Jesús, nuestro amado eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro pastor. Su palabra día a día nos